Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá acompañándonos en este cuarto webinar para clientes sudamericanos. Vamos a partir ya. La presentación está siendo grabada y será disponibilizada después, al igual que las slides. Agradezco mucho a nuestros distribuidores el habernos ayudado a conseguir más participantes para este webinar. Ellos son Multiradio en Argentina, con los cuales ya hemos hecho una gran cantidad de webinars partiendo desde junio de 2018. Y en Chile tenemos a RBR Energy, Tritec y Cosmoplas. Recordarles simplemente que deben tener sus micrófonos apagados para que no se escuchen ecos en el audio, y también sus cámaras para poder tener un mayor ancho de banda y no tener los problemas que tuvimos en, en el anterior webinar. Esperemos que no ocurran como pasó en los 14 webinars anteriores, y que podamos disfrutar todos de una buena presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre los inversores Sunny High Power, PIC 3, que son inversores en este caso de 100 y 150 kilowatts, ya orientados a plantas un poco más grandes que lo que vimos hasta ahora. La presentación en este caso la voy a realizar yo solo, y José Luis estará acompañándome, José Luis Villalobos estará acompañándome en el chat respondiendo las dudas que puedan tener. Así que por favor déjenle las dudas en el chat, porque José Luis además sabe mucho y aprovechen para exprimirlo. Entonces, bueno, los puntos que vamos a ver en esta presentación son los siguientes. Primero vamos a hacer una introducción en la cual vamos a ver un poco cómo es esta solución con los PIC3. Después vamos a ver una serie de conceptos. Después vamos a ver el producto en sí, o sea, el propio inversor. Vamos a ver un pequeño punto de diseño de plantas, en el cual vamos a ver varios ejemplos. Y después yo creo que es la parte más interesante. Yo siempre dejo las partes más interesantes para el final, para asegurar que no se me vayan, que es comparar cómo es una solución de un MPPT versus una solución de varios MPPTs, y además desmontar varios de los beneficios que argumentan estos fabricantes de inversores con varios MPPTs, porque el nuestro, como van a ver ahora, tiene un solo MPPT. Entonces, bueno, sin más, vamos con la introducción. Este es nuestro inversor PIC3. Lo tenemos en tres potencias: 100, 125 y 150. Y bueno, al final nos sirve para una topología, como dice acá, centralizada, descentralizada, o como llaman otros fabricantes, virtual central. Es decir, es un inversor que, si bien su service es como el de un inversor de string, en realidad es un inversor mini centralizado, por así decirlo. Su service y su forma de instalación, inclusive, también podríamos decir. Eh, es un inversor que está indicado sobre todo para plantas a piso, o sea, sobre suelo, de tamaño grande. Eh, es decir, no estaría indicado, por ejemplo, para plantas en tejado que sean muy regulares y en la cual todos los strings no sean iguales. Para eso ya tenemos otras soluciones, como por ejemplo el Corban. Y, y bueno, sí que me serviría también para plantas comerciales grandes que fueran bastante regulares. También podría ser un inversor indicado para ese tipo de aplicaciones. Los modelos que a nosotros nos atañen, les dije que tenemos 100, 125 y 150, pero el de 125 a nosotros no nos interesa porque es un inversor que tiene solo certificado UL y que se conecta a 480, que es una tensión que nosotros en nuestros países IEC no tenemos. Entonces tenemos los dos modelos que nos quedan, son el menor de ellos, que es el 100 kilowatts,
que se conecta en el lado de corriente continua a una tensión de máximo 1000 volts y en el lado de alterna a 400 volts. Es un inversor de 100 kilowatts. Y por otro lado tenemos el inversor de 150 kilowatts que se conecta a 600 volts. Después, un poquito más adelante, veremos por qué 600 volts y no 800 o 690 o 434. Y este es un inversor ya de 1500 volts. Los rangos de tensión pueden ver que en el caso del high power de 100 kilowatts no es muy extenso. De hecho, si alguno conoce el SHP-75, es prácticamente el mismo rango. ¿Por qué? Porque este número, el menor número del rango, el límite inferior del rango, que es 570 volts, en realidad, si sacan la cuenta, raíz de 2 por 400 volts, por la tensión de red. Al igual que es este 855 raíz de 2 por 600 volts. Entonces, digamos que como es un inversor que no tiene, como tenía el Corwan, por ejemplo, como tiene el STP25, una etapa anterior al puente inversor, que es un conversor DC-DC que me eleva la tensión para poder entrar al inversor a la tensión que a mí me convenga para poder tener varios MPPTs en el mismo inversor funcionando a diferentes tensiones. Como no es ese tipo de inversor, yo tengo que entrar siempre, como no tiene esta etapa, tengo que entrar siempre con raíz de 2 por la tensión a la que quiero convertir. En el caso de ustedes, para el high power de 100, como la tensión suele ser 380, estamos hablando de raíz de 2 por 380, que si no me fallan los cálculos da unos 540 volts o 545, no me acuerdo exactamente cuánto daba. Ahí seguro que uno con la calculadora, pero esa es la cuenta. Con todo este rollo, ¿qué es lo que les quiero explicar? Que estos inversores no son tan flexibles como el Core One, o sea, son menos flexibles que el Core One y que los tengo que utilizar para los strings más largos posibles, ¿ok? En el Core One yo, por ejemplo, podría conectar, si estoy hablando de paneles de 350, a lo mejor podría conectar strings de 10 paneles a una entrada y strings de 20 paneles a otra. Con este inversor no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque es un inversor que SMA diseñó para otro tipo de aplicaciones. Es decir, diferente al Core One. Bueno, en ese sentido nosotros queremos acompañarlos un poco en todo el ciclo de vida de la planta, desde un diseño centralizado, descentralizado y hasta, digamos, la posibilidad de extender garantías, repararlo en campo o la disponibilidad de spare parts también para este inversor. Esta parte de las spare parts, tengan en cuenta que es una cosa que estamos implementando ahora. Este inversor salió al mercado el año pasado y recién ahora estamos implementándolo para que dentro de unos meses puedan estar a disposición estas spare parts para yo poder cambiar un componente del inversor en vez de tener que cambiar todo el inversor completo. Después, en cuanto a la tecnología del inversor, es un inversor que tiene bastante densidad de potencia. De hecho, en la anterior veían que las dimensiones más o menos, si lo vemos frontalmente, es un cuadrado de unos 80 centímetros y de profundidad tiene unos 45 centímetros. Eh, y su peso es de 98 kilos. Si lo comparamos con el Core One, tenemos una potencia hasta triple que el Core One con el modelo de 150 y, y es un poco más grande que el Core One en volumen, no es mucho más grande, entonces la densidad de potencia es bastante elevada. Aparte, es un inversor bastante confiable, después vamos a ver bien por qué, se los voy a explicar un poquito más tarde. El comisionamiento es muy simple porque se puede hacer con la Web User Interface como si fuera un Sunny Boy o un Core One. Y aparte la Web User Interface la siguen teniendo para acompañar
el performance del inversor. Entonces, bueno, esta es un poco la solución y en esto voy a estar incidiendo bastante durante la presentación, así que atiendan bien en esta parte, no se me duerman. Entonces, la solución lo que prevé es que yo voy a tener un DC Combiner, o inclusive podrían ser dos, pero vamos a hablar de uno de momento. Voy a tener un DC Combiner que lo voy a situar cerca de los paneles y después el inversor lo voy a situar cerca del punto de transformación, de la estación transformadora. Y entonces, este trayecto, el trayecto de los paneles a los DC Combiners, los voy a hacer con cable de string. Hasta ahí todos llegamos. Después del DC Combiner al inversor voy a ir con un cable grueso de entre, vamos a decir, entre 50 y 300 milímetros cuadrados, que puede ser cobre o en aluminio. Y después, y esa va a ser la distancia más larga, digamos, y después, saliendo de los inversores, voy a ir en alterna, con cable de alterna tetrapolar hasta la estación de transformación. Y ese cable va a ser corto, por tanto, las pérdidas también en este trayecto van a ser bastante cortas, bastante pequeñas, perdón. Al final, con esta topología vamos a conseguir bastantes ahorros en cableado y en instalación. Esta topología es la que algunos competidores llaman virtual central, porque si lo ven, en realidad toda esta parte de acá abajo es como si fuera una power station de un inversor central, pero troceada en varios inversores más chicos. Entonces, por eso se llama virtual central. Y aprovecho para comentarles un poco de historia. Este concepto virtual central lo inventaron, lo inventaron Danfoss y SMA con el lanzamiento del STP-60 hace 6 años, si no me equivoco. Se los comento por si algún otro fabricante dice que lo inventaron ellos, que bueno, que puede ser. Bueno, pasando un poco a la arquitectura de la planta, no espero aburrir tanto con temas muy comerciales. Acá acá estamos viendo un poco lo que veíamos en la anterior diapositiva. Yo iría con los diferentes strings a un DC Combiner y del DC Combiner iría al inversor. Y del inversor ya saldría en alterna a la estación transformadora. Después vamos a ver que este DC Combiner en realidad podrían ser dos DC Combiners también, si yo quisiera, porque también tiene esa opción el PIC 3. Después, en cuanto a la parte de comunicación, este inversor es compatible con el Data Manager. Le puedo conectar hasta 50, o sea, podría hacer una subplanta de hasta 7 megas y medio con el SHP 150. Y bueno, este Data Manager me sirve para cargar los datos a Sunny Portal, para la interfaz de mercadeo de energía que vimos en el pasado webinar, los que alcanzaron a verlo. También se comunica con un analizador de redes, Modbus, que me puede servir para hacer control en el punto de conexión, por ejemplo, y también inclusive con un recibidor de señales, normalmente del operador de red. Este recibidor de señales normalmente la planta cómo tiene que funcionar en cuanto a potencia activa y reactiva. Y después el Data Manager es el que le manda el comando a todos los inversores para poder adecuarse a esos valores en el punto de conexión, según lo que este analizador de redes está midiendo. Bueno, algunas de las características del inversor: es un inversor bastante potente, de 150 kilowatts. O sea, yo me acuerdo cuando empecé en fotovoltaica hace un poco más de 10 años, los inversores eran de 100 kilowatts y recién estaba empezando a algún inversor de 250 kilowatts. Pero estoy hablando de centrales, o sea, estoy hablándoles de centrales.
y ahora estamos hablando de inversores de string de 150 kilowatts y demás, que tienen algunos competidores inclusive. La instalación es rápida y segura, como ya les había comentado, como la de un Sunny Boy. Y bueno, como la de un Sunny Boy es el comisionamiento, perdón, no la instalación. La instalación la vamos a ver un poquito más adelante, es bien simple también. No, o sea, tiene cierto parecido con el Core One porque también se utilizan manijas para levantarlo. Pero bueno, vamos a verlo un poco más adelante. Por otro lado, el comisionamiento y el monitoreo se pueden hacer con el comisionamiento se puede hacer con la interfaz integrada, con el Web User Interface, con una tablet, con un computador, etcétera, como ya vimos en infinidad de veces, o inclusive se puede hacer también con el Data Manager. Con el Data Manager yo puedo en pocos minutos comisionar una subplanta de hasta 7,5 megas. Y, y bueno, por otro lado es flexible y está preparado para el futuro, sobre todo gracias a su conexión con el Data Manager. Entonces, bueno, estos son los dos componentes de la solución, el PIC3 y el Data Manager. Y esta es nuestra planta de prueba con la que llevamos desde 2018. SMA decidió instalar una planta cuando este inversor estaba en fase de prototipo para poder probarlo en campo. Y bueno, de lo que nos dimos cuenta es de que al incrementar la tensión de 1000 a 1500 volts, pudimos hacer strings más largos, lo cual redujo la cantidad de paralelos y las secciones de cables, permitiendo ahorrar bastante dinero, aparte de lo que se ahorra por el propio inversor, digamos, o sea, porque el inversor de 150 es más barato, obviamente, que dos de 75, que era lo que teníamos en ese momento como potencia máxima. Y aparte, por el hecho de instalar menos inversores, también tengo menos costos de service. Vamos a la parte de conceptos. Esta parte es un poquito más tediosa. Espero no aburrirlos mucho, pero son 4 o 5 conceptos clave simplemente. El primer concepto es saber diferenciar inversor multi-MPPT de inversor single MPPT o mono MPPT o como lo quieran llamar. Bueno, en este caso distinguimos inversores multi-MPPT, que son los que tienen un MPPT cada dos strings, lo cual evita utilizar fusibles en la planta fotovoltaica. Permite que los inversores se conecten directamente al inversor y normalmente se colocan cerca del generador fotovoltaico para poder gastar menos en cableado de string. ¿Por qué? Porque el cableado de string, digamos que por unidad de potencia es el más caro de la planta fotovoltaica. Entonces, al colocarse cerca del generador fotovoltaico, suelen quedar desperdigados por el campo, en vez de en un punto central, como quedan los inversores single MPPT. Entonces, bueno, los inversores single MPPT, como nuestro PIC3, o mini centrales, que también los podríamos llamar, tendrían un MPPT para todo el inversor y tendrían un DC Combiner externo para poder conectarle todos los strings y salir con un solo cable. En nuestro caso, con dos cables también se puede salir. Y lo que vamos a hacer es colocarlos cerca de la Power Station para economizar cable de alterna y de comunicaciones. Entonces, al final nos quedan todos cerquita de la Power Station, todos juntos. Un poco como veíamos en esta foto. Que, como ven, están todos los inversores al lado de la estación transformadora. Entonces, bueno, acá vemos un poco cómo sería la planta con un inversor multi y con un inversor single. Single no quiere decir que esté soltero, quiere decir que solo tiene un MPPT, por si alguno se durmió y se despertó justo ahora. Entonces, bueno,
Acá el inversor multi-MPPT tenemos que el cable de string suele ser corto porque está al lado de los paneles, es en 1500. El cable de alterna, que normalmente la tensión que utilizan este tipo de inversores son 600 u 800 volts, es un cable largo, es porque es al final el de transporte, digamos, y el cable de comunicaciones también es un cable largo porque yo tengo que ir cosiendo todos los inversores. En cambio, en el inversor con un MPPT estamos hablando del que el cable de string es corto, al igual que en el otro caso, y llega hasta la string box y de ahí salgo con un cable más grueso, largo, que este cable normalmente es el más barato de la instalación fotovoltaica, de ahí vienen los ahorros con este tipo de topología. Y después el cable de alterna de 600 u 800 volts, también es corto porque estoy al lado de la Power Station. Tengo todos los inversores al lado de la Power Station. Y lo mismo ocurre con el cable de comunicaciones porque tengo todos los inversores uno al lado del otro. Acá el transporte de energía se hace en 600-800 volts para los inversores multi-MPPT y en 1500 volts para los inversores single MPPT. Ustedes saben perfectamente que a mayor tensión, menor corriente y a menor corriente, menores pérdidas en el cableado. A menores pérdidas en el cableado, menor sección de cableado puedo tener para conseguir ese 1% que normalmente utilizan los proyectistas. Segundo concepto, string monitoring y zone monitoring, es decir, monitoreo a nivel de string y monitoreo a nivel de zona. El monitoreo a nivel de string va a monitorear cada uno dos strings y en el caso de los inversores multi-MPPT se integra dentro del inversor. Dentro del inversor, donde obviamente se trabaja a mayor temperatura, digamos. O sea, una temperatura eh, que no debería trabajar la electrónica de comunicaciones, digamos, la electrónica de medición. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de una SMA Stream Monitor, que es una Stream Box con monitoreo que SMA solía tener en su portfolio, y vemos la placa de comunicaciones que tiene. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de topología? La primera es que obviamente monitoreando cada string o dos strings, tengo más detalle en el monitoreo. La segunda es que tengo mayor velocidad para encontrar las fallas. ¿Por qué? Porque mi sistema SCADA o mi sistema de monitoreo, si le configuro las alarmas en 10-20 minutos, me va a estar avisando si tengo una falla en un string. Y después, por contra, tiene algunas desventajas que son la mayor cantidad de electrónica dentro de un inversor. Después vamos a ver cuánta electrónica más. La mayor probabilidad de falla al tener más electrónica y funcionando a alta temperatura, más encima, y mayor costo inicial y mayor costo de mantenimiento. Además, el hecho de necesitar cable de comunicación en campo. En cuanto a Zone Monitoring, tenemos el monitoreo a la entrada del inversor, que normalmente va a ser cada 14 a 20 strings. Vemos acá que la String Box es sin electrónica. Esta, por ejemplo, es bien simple. Vemos las entradas para todos los strings, los positivos arriba, los negativos abajo. Vemos el DC switch, el desconectador, y la protección contra sobretensiones. Y basta, son todo componentes eléctricos, digamos, no componentes electrónicos. Entonces, bueno, las ventajas de este tipo de monitoreo, que a nosotros es el que más nos gusta, es que no tiene electrónica,
tiene menor probabilidad de falla, que su CAPEX es menor, que su OPEX es menor también y que no hay cables de comunicación en campo. Y las desventajas, obviamente, que tenemos menos detalle en el monitoreo, que la velocidad para encontrar fallas es menor, es de 3 a 4 horas, y que no es tan bueno para plantas que no sean regulares, por ejemplo, plantas en tejado. Pero bueno, ya dijimos que el Pick 3 no lo queremos utilizar para plantas en tejado que sean irregulares, que para eso ya tenemos el Core One. Otro concepto, la limitación de potencia por sobrecarga. Normalmente tendemos a sobrecargar nuestras plantas bueno, acá en la diapositiva tengo Centroamérica porque se me olvidó cambiar este punto. En Sudamérica suele ser entre el 10 y el 30% más o menos de sobrecarga. Quitando Brasil, que en Brasil suele ser, en Brasil suele ser más, pueden llegar al 40, inclusive al 50 en algunos casos. Bueno, cuando yo sobrecargo mucho, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo este tipo de curva, esta verde. Y hay un momento que llego al límite de potencia del inversor y la curva se aplana durante las horas centrales del día. Esto lo hago para conseguir con el mismo inversor más kilowatts, aunque tenga menos producción específica, digamos, kilowatt hora por kilowatt de pico. ¿Ok? Y al final, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues para optimizar costos digamos, el costo nivelado de la energía de mi planta. Eh, es bastante importante, es bastante importante que ustedes, sobre todo si se trata de una planta grande, puedan hacer un estudio de rentabilidad de la planta, digamos, y de costo nivelado de la energía, teniendo en cuenta, varios factores de sobrecarga, es decir, sobrecargando un 10%, un 20%, un 30%, etcétera. Y también, igual de importante es que si hacen este estudio, tengan en cuenta la posición donde colocan el inversor. ¿Por qué? Porque si lo coloco al lado de los paneles, le van a llegar más kilowatts, porque no va a estar todavía considerada la pérdida que tenga en el cableado de continua. En el cableado grueso de continua, digamos. Me estoy yendo mentalmente a los esquemas de antes. Eh, entonces, entonces, al final voy a tener unas pérdidas por sobrecarga mayores y este valor, acuérdense que está capado, que si el inversor es de 150 son 150, si es de 175 son 175. Acuérdense de eso. Y después, si tengo el centro de transformación lejos, voy a tener mayores pérdidas en el cableado de alterna, que son pérdidas que no voy a recuperar más. En cambio, si mi inversor está al lado de la Power Station, le van a dar menos kilowatts, porque obviamente voy a tener las pérdidas en continua, pero las pérdidas por sobrecarga van a ser menores y las pérdidas en el cableado de corriente alterna van a ser despreciables, porque es muy corta la distancia. Y bueno, acá lo veo bastante bien. Si tengo el inversor colocado acá, obviamente todo este trayecto va a tener pérdidas en alterna. Es decir, si estoy hablando de un mega de inversores, a lo mejor me van a estar llegando 990 kilowatts al transformador. En cambio, acá, si estoy hablando de un mega de inversores, me van a estar llegando al transformador prácticamente 1 mega también, porque las pérdidas en el cableado de alterna son muy pequeñas, porque estos trayectos son muy pequeños. Otro concepto, y me parece que es el último, y no les aburro más con esta parte, la tensión de transporte. De esto ya hablamos un poquito antes. Y bueno, tenemos en el caso de inversores multi-MPPT la tensión de transporte, que es el cableado largo, se hace en 600 u 800 volts, dependiendo de la tensión que tenga, que son las tensiones más comunes que suelen tener este tipo de inversores grandes de 1500 volts.
las que suelen tener nuestros competidores. Entonces, si tenemos 600 volt, tenemos mayores pérdidas, pero es una tensión estándar, y si tenemos 800 volt, tenemos menores pérdidas, pero la tensión no es estándar y el costo de los componentes va a ser bastante mayor para 800 volt, porque solo hay unas 5 empresas que fabriquen las protecciones que se requieren en el lado de alterna, porque se requiere un cable de alterna con mayor aislamiento para 800 volt que para 600 volt. Y bueno, y aparte estas protecciones solo las fabrican unas 5 empresas en el mundo. Entonces, imagínense el costo. Por lo que yo sé del mercado, el costo de esa protección es en torno a 8 veces mayor al costo para 600 volts. Bueno, por otro lado, para inversor con un solo MPPT, estamos hablando de que la tensión de transporte va a ser 1500 volt y aparte vamos a tener 2 cables solo. ¿Vale? Entonces, a 1500 volt, obviamente voy a necesitar un cableado de menor calibre que el que necesitaría si fuera a una tensión menor, porque estoy transportando una tensión muy alta y la corriente baja. Bueno, esperando que les haya quedado clara esta parte, vamos a ver un poco más sobre el producto en sí. La aplicación de foco ya se las expliqué un poco. Son plantas regulares en suelo, plantas en suelo también, aunque sean un poquito más irregulares, o plantas en tejado. En uno de los últimos webinars me parece que les mostré una planta de 500 kilowatts a piso en Alemania hecha con el Corwan. También podría ser, obviamente, también se puede hacer. En esa planta en concreto se decidió hacerla con el Corwan porque tenía forma triangular y se podía, y entonces al final acababa habiendo strings de diferentes longitudes y por eso decidieron hacerla con el Corwan. Pero si ya estamos hablando de una planta un poquito más grande o de una planta que tenga terreno irregular, puede ser conveniente hacerla con el PIC 3. Y aparte también este tipo de plantas en tejado. Estas plantas en tejado que son bastante grandes y bastante regulares. Eh, las variantes del producto ya las explicamos en una de las primeras slides, así que no me voy a parar mucho más. Y vamos a ver la parte de embalaje y logística. ¿Cómo llega este inversor? ¿Cómo se transporta? Bueno, pues es un embalaje ecológico muy parecido al del Core One, y se transporta así de esta forma. Cada inversor en un pallet, que en realidad es un pallet un poquito más, tiene unas dimensiones un poco diferentes a las normales, porque el normal es de 1,2 metros por 0,8 metros y este es de 1,15 por 0,85. O sea, es un poco más ancho que un Europallet normal, digamos. Entonces, digamos que cada inversor ocupa una posición dentro del contenedor. Lo que pasa es que después puedo apilarlos. Si no me equivoco, los puedo apilar hasta en 4 alturas. En un contenedor de 40 pies de SHP 150 me caben 16,8 megas en total. Esta es la cuenta que nos pasaron nuestros colegas de Alemania. Y bueno, ¿cómo viene embalado? Bueno, viene el propio inversor y después una cajita con todos los accesorios y todo metido obviamente dentro de una caja más grande. Este es el contenido de la entrega, es el propio inversor y una serie de accesorios para el montaje y también una serie de accesorios para el lado de continua y de alterna y el manual, obviamente. Y las manijas para levantarlo, que ya les adelanté antes que las tenía. Entonces, en cuanto al montaje del equipo, vemos que está pensado, el inversor no tiene placa mural y está pensado para instalarse con este tipo de abrazaderas
a, a vigas que yo instale así de esta forma. O sea, está pensado ya para ponerlo debajo de los paneles, digamos, así de esta forma. Otros tipos de instalaciones nos las pueden consultar si quieren. Ahí pueden hincharle las bolas a José Luis para que se las valide. Por otro lado, para el alzado, es un inversor que es bastante pesado, pesa unos 90 kilos. Pues bueno, para que lo puedan levantar dos personas de forma ergonómica, se incorporan estas manijas que son las mismas que tiene el Core One, de hecho. Eh, esta es la plaqueta de entrada para los cables. Como les vengo comentando, la podemos dar preparada para una Streambox o para dos Streambox. Es decir, en caso de que yo quiera, yo le podría, por ejemplo, utilizar una Streambox de 16 streams o podría utilizar dos de 8 si quisiera. Si hago dos de 8, si sé que quiero hacer 2 de 8, tengo que pedir el equipo con esta opción. Es una plaqueta adicional, digamos. En cuanto a la instalación en el lado de continua, estamos hablando de máximo 325 amperes, lo que en los paneles cristalinos que se utilizan hoy en día suelen ser en torno a 27 strings. Esto tampoco lo tomen al pie de la letra porque esta diapositiva es un poco más antigua y bueno, puede ser que con estos bifaciales nuevos y estos de mucha potencia que están saliendo ahora sean menos de 27 strings. ¿Ok? Pero bueno, como siempre, nosotros estamos para ayudarlos también en esta parte si tienen dudas del número de strings que están colocando en paralelo y sobre ese cálculo. Los terminales del inversor son de este tipo en ojal o en anillo, como lo quieran llamar. Y para aplicaciones con una Streambox estamos hablando de hasta 300 milímetros cuadrados de entrada y con dos Streambox 2 por 185 milímetros. El, viene con descargador de sobretensiones que está monitoreado y está integrado dentro del inversor, es decir, no hay que pedirlo aparte como en el Core One. El DC Switch no está incluido en este inversor, es algo un poco particular, eh, así que habrá que incluirlo en la Streambox. En el lado de alterna, estamos hablando de una bornera que se instala con tornillos, apretando el tornillo, muy similar al Core One, y cable de hasta 150 milímetros de cobre o de aluminio. En este caso estamos hablando de una instalación sin neutro, y aparte tenemos el descargador contra sobretensiones de tipo 2 monitoreado. Y acá viene la explicación de por qué 600 volt. 600 volt es la mayor tensión de alterna estandarizada en los Estados Unidos. Para la norma IEC es 690, pero para Estados Unidos es 600 volt. A partir de ese valor se considera ya media tensión y las protecciones empiezan a ser exponencialmente más caras. Por eso SMA eligió tener 600 volts en este caso. En cuanto a los componentes de alterna, bueno, al final van a ser componentes que van a encontrar a buen precio por eso mismo, porque son componentes estandarizados y además tienen buena disponibilidad en el mercado. En cuanto a la parte de comunicación, estamos hablando de dos puertos RJ45 como otras versiones de inversores trifásicos de SMA. O sea, la comunicación, para que se hagan una idea, sería muy parecida a la que tiene un Core One, por ejemplo. Sería compatible con el Data Manager y además se podría hacer el commissioning con el asistente web, como se hace en un Sunnyboy o en un Core One. ¿Por qué no tenemos Powerline Communication como tienen otros competidores? Bueno,
SMA tuvo Powerline Communication hace unos 20 años y decidió descontinuarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta le pareció demasiado lento, y especialmente para este tipo de proyectos grandes, porque la actualización de firmware también es bastante más lenta y porque el cableado de Ethernet es muy simple para este tipo de topología en la cual todos los inversores están uno al lado del otro. Obviamente tiene sentido hacerlo de esta forma. Para un inversor multi-MPPT, capaz que conviene más la Powerline Communication, pero para uno como el nuestro, en realidad voy a tener todos los inversores máximo a 1 o 2 metros del inversor de al lado. El Data Manager, yo creo que ya hablamos bastante sobre él en el pasado webinar, en nuestro logger de comunicaciones preparado para el futuro, compatible con nuestro Nexus Sunny Portal, que nos permite comisionar en minutos hasta 50 PIC3. Y bueno, que tiene todas las funciones que estuvimos viendo, el Modbus, la interfaz para conectarse a un recibidor de señales, tiene la posibilidad de hacer control en closed loop, en el cerrado, como vimos antes también cuando les explicaba el esquema, etcétera, etcétera, inyección cero inclusive. Bueno, acá ven la eficiencia del inversor. Estamos hablando de una eficiencia de más o menos el 99%. Eh, y bueno, en realidad esta gráfica es preliminar, o sea, ni siquiera la gráfica final. Con la final conseguimos superar el 99. Fueron en torno a 99,2% la eficiencia del inversor. Tener una eficiencia tan elevada no es casualidad, es porque no tiene la etapa conversora elevadora de corriente continua que les comentaba, que sí que tienen el Core One y el STP Tele30. Es simplemente por eso, porque yo estoy entrando de forma directa al puente inversor y me estoy evitando algunas pérdidas. Y bueno, además vemos que la curva es muy estable y varía muy poquito en todo el rango de tensiones. Entonces, yo me aseguro que conecte el número de paneles que conecte, que como les dije antes, tiene que ser un número elevado para poder caber en el rango de tensiones, que no es muy amplio. Eh, o sea, conecte el número de paneles que conecte, siempre voy a tener un rendimiento elevado con este inversor. Así es la refrigeración del inversor, es nuestro sistema OptiCool, que yo creo que lo deben conocer ya bastante bien. En este caso, los ventiladores los tengo en la parte superior del inversor, y lo que voy a hacer es en la parte superior trasera. O sea, si se fijan, esta es la parte inferior del inversor. El inversor está tumbado y esta es la parte inferior, esta es la parte superior y esta es la parte de delante y esta es la parte de detrás. Entonces, acá tengo... Por favor, Sergio Molina, apágueme el micrófono. Bueno, acá tengo los ventiladores y yo, digamos que estoy inflando aire en este canal de refrigeración que está en contacto trasero con los módulos de potencia. Y aparte, además, estoy refrigerando ya directamente el filtro de alterna que está externo. Y en el interior tengo también un ventilador que me hace esta corriente de aire para que no se localice el calor en algún punto. Y bueno, aquí tenemos el diagrama unifilar. En este diagrama unifilar pueden ver dos cosas. La primera, que el inversor es muy simple, el diseño del inversor es muy simple porque simplemente estoy entrando, tengo obviamente los descargadores contra sobretensiones, después tengo el filtro del lado de corriente continua y después divido en dos power stacks en paralelo. Ahora les voy a explicar por qué.
y tengo los filtros de alterna y los relés de alterna y estoy saliendo, o sea, no tengo ningún booster, digamos, acá en esta parte. En esta parte de entrada no tengo ningún conversor elevador, como ya les mencioné unas cuantas veces. Bueno, el hecho de tener estos dos Power Stacks, al final lo que hacemos con esto es conseguir un inversor más robusto. ¿Por qué? Porque son dos Power Stacks de 1200 volts. Normalmente nuestros competidores tienen uno por 1700 volts. Al final, esto hace que tengamos un inversor verdadero de 1500 volts y que a medio y largo plazo tengamos una tasa de falla muy pequeña debido al tema del Cosmic Ray. El tema del Cosmic Ray, que ustedes dirán, este Jorge es un marciano, nos viene a hablar de los marcianos, de los rayos cósmicos. No, esto viene de un estudio que hizo ABB en los años 90, si no me equivoco, que habla de cómo afectan los rayos cósmicos, los rayos ultravioleta, a la electrónica de potencia y la tasa de falla que tienen en función del margen de diseño que tienen. Entonces, si tengo 1700 volts y estoy trabajando a 1500 volts, tengo un margen de diseño muy pequeño, de solo 200 volts. En cambio, si tengo dos stacks de 1200, tengo 2400 volts y por ende un margen de 900 volts, que es un margen bastante grande. La parte de diseño de plantas, ya nos estamos empezando a meter en la parte más interesante. Bueno, consideraciones iniciales. La primera, que el DC Switch no está integrado. Bueno, al final el hecho por el que SMA lo integra es porque normalmente para este tipo de plantas se suele colocar en el se suele colocar en el DC Combiner ya, o sea, en la Streambox. Por eso nosotros no la integramos en el propio inversor. Y también porque la normativa no nos obliga a integrarlo en el propio inversor. En caso de que se obligue debido a la propia normativa, lo cual ocurre en algunos países, en muy pocos, pero en algunos, tenemos un accesorio que se llama PV Switch Box para colocar un DC Switch al lado del inversor. En cuanto al transformador, lo que se requiere es una conexión en estrella con neutro aterrizado y 600 volt. 600 volt es una tensión estándar, como les comentaba antes, por lo que no se debe aumentar ni el aislamiento ni el shield winding del transformador. La impedancia de cortocircuito, bueno, esto les voy a explicar brevemente lo que es, pero sobre este tema hay muchos papers en Internet. El límite de impedancia que se permite es del 50%, lo cual me permite hacer plantas muy grandes. ¿Qué es esta impedancia del 50%? ¿Qué es esta marcianada que nos está comentando el gallego? A ver, al final esta impedancia, estos porcentajes, este límite del 50% es la suma de los porcentajes de impedancia de los diferentes elementos que tengo en la planta. Entonces, por ejemplo, el punto de conexión tiene una impedancia ya en porcentaje. Si tengo un transformador de alta tensión, tiene otra impedancia. Si tengo un transformador de media tensión, otra impedancia. Y también todos los trayectos de cable que hay entre todos esos puntos. Entonces, si yo hago el modelaje de mi planta, tengo que conseguir que esta impedancia sea menor del 50%. Normalmente con una impedancia del 50% yo puedo hacer plantas muy, muy grandes. Estamos hablando de varios cientos de megas. Esto es un tema que es bastante importante cuando se enfrentan a una planta de tamaño bastante grande y se lo puedo decir porque cuando yo trabajaba en mi anterior empresa,
Bueno, llevo ya más de 5 años en SMA, pero cuando trabajaba en mi anterior empresa, en Danfoss, teníamos inversores de 15 kilowatts como máximo y con esos inversores se llegaron a hacer plantas de hasta 105 megas. En Alemania hay una planta de 105 megas. Entonces, este inversor tenía un límite de impedancia al principio de en torno al 20% y para plantas muy grandes, al final, en determinados momentos del día, era, era muy inestable. Hacía que este límite tan bajo hacía que la planta funcionara de forma muy inestable y los inversores se desconectaran. Después, obviamente, Danfoss investigó todo esto, actualizó el firmware y se arregló. Pero simplemente para que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando van a hacer una planta muy grande con este inversor. El modelo de planta preferido, bueno, no voy a entrar mucho más en ello, es el modelo virtual central o central descentral, como lo quieran llamar. Yo creo que ya hablamos bastante sobre esto y acá sí que les voy a dejar algunos ejemplos de diseños para plantas de 1 mega y de 5 megas con trackers. En este caso estamos hablando de una planta de 1 mega en el lado de alterna. Obviamente van a ser 7 inversores de 150, pero les voy a limitar la potencia a 142,85 inversores cada uno mediante el Data Manager. Esto se los explico ahora. Tenemos un tracker con una estructura de 2 paneles en horizontal, son 8 strings por fila, entonces 14 filas por 8 strings, es decir, voy a conectar a cada inversor, le voy a conectar 16 strings. Cada inversor va a tener, digamos, la potencia de dos filas. Y la separación entre filas va a ser de 10 metros. Entonces tengo 16 strings por 30 paneles por 375 watts, 180 kilowatts por cada inversor, conectados a cada inversor, y el inversor lo limito a 142,85 mediante el Data Manager. Mediante el Data Manager, importante, estoy limitando la planta entera a 1 mega. O sea, no es que limite cada inversor a 142,85, sino la planta entera a 1 mega. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, estoy haciendo mantenimiento en un inversor, los otros 6 van a poder funcionar hasta 150, es decir, voy a poder dar 900 kilowatts. No van a estar limitados a 142,85. ¿Ok? Acá tienen un cálculo de los metros de cableado que me salen. Esto lo pueden meter después en sus calculadoras, ustedes que saben cuánto les cuestan los cables y todo. Importante en el lado de continua, en el cableado de string, acá estamos hablando de que no consideré conectores en Y. Si se consideran conectores en Y, se puede ahorrar seguramente un poquito de cableado de string respecto a eso. Y acá tenemos una subplanta de 5 megas. De 5 megas en alterna, 6.3 en continua. En este caso tengo la misma estructura con 2 placas en horizontal, pero estamos hablando de 16 strings por fila y por tanto cada fila, es un inversor y tengo 34 filas en total, los 34 inversores que tengo que colocar, uno es una fila y cada fila se separa 10 metros. En este caso voy a tener la subplanta limitada a 5 megas o lo que sería lo mismo 147,06 por cada inversor, si es que estuvieran todos funcionando en este momento. Y en cableado de string acá ven el cableado y entre paréntesis ven las pérdidas. Entonces tendría 116 kilómetros más o menos de cableado de string, 5 kilómetros y medio más o menos de cableado DC de 95 milímetros de aluminio
eso no está mencionado, pero los cableados estos gordos, tanto en el anterior ejemplo como en este, son en aluminio. Y el cableado de alterna es 3 por 70 milímetros. Y son solo 596 metros de cableado de alterna, es decir, muy, muy poquito. Acá veo que para una subplanta de 6.3 megas estamos hablando de que las pérdidas son en torno a 1,2% si sumo estas tres pérdidas. Es decir, con este concepto, con el SHP 150, realmente puedo hacer subplantas muy grandes. Y bueno, espero que hayan llegado casi todos hasta este punto. Voy un poco pasado de tiempo. Espero ser rápido y certero con esta última parte que me queda. También espero que José Luis les haya respondido a todas las dudas por el chat, porque yo estoy centrado ahora mismo solo en hablar. Y vamos con la parte más interesante de todas, que es esta comparativa de inversor single MPPT con multi MPPT. Entonces, bueno, vamos a empezar haciéndonos varias preguntas. La primera de ellas es, ¿en qué tipo de fallas para de funcionar cada uno de los inversores? Multi y single MPPT. La segunda, ¿cuáles son las pérdidas que evita un inversor multi MPPT? La tercera, ¿puede un inversor multi MPPT eliminar las pérdidas por mismatch? La cuarta, ¿puede reducir las pérdidas por sombreado? La quinta, ¿dónde importa el yield? ¿En la salida del inversor? O sea, ¿dónde importa la producción? ¿En la salida del inversor o en el punto de conexión? La sexta, ¿la solución con un MPPT tiene más tasa de falla por el hecho de tener un inversor y una Streambox? ¿O es al contrario? Lo vamos a ver. La séptima me parece que voy. ¿El monitoreo a nivel de string es la respuesta a todos los problemas de una planta fotovoltaica? ¿O solo me sirve para unos pocos tipos de fallas dentro de la planta fotovoltaica? Y la última, que esta es una de mis preferidas, porque la mayoría de mis competidores chinos ponen en sus datasheets que sus inversores son compatibles con paneles bifaciales. Y en realidad la realidad es que todos los inversores son compatibles con paneles bifaciales. Pero bueno, lo vamos a ver ahora. Entonces, primera pregunta, ¿en qué tipo de fallas para de funcionar cada uno de los inversores? Bueno, acá vemos diferentes tipos de fallas, bueno, aislamiento, conector roto, falla tierra, cortocircuito, alta baja tensión. Y vemos que para todas esas fallas el inversor con un MPPT se pararía y que el inversor con varios MPPT solo quedaría funcionando en el caso de que hubiese un conector roto. Que no es algo que sea tan común, no es algo que me esté ocurriendo, digamos, todos los días cuando yo opero una planta fotovoltaica. ¿Vale? ¿Cuáles son las pérdidas que evita un inversor multi-MPPT? Ojo, acá estamos hablando siempre de plantas regulares, o sea, plantas a piso, plantas regulares, no estamos hablando de plantas en tejado o irregulares, ¿ok? Entonces, bueno, el hecho es que, como sabemos todos, la corriente varía con la irradiación y la tensión varía con la temperatura. Y el MPPT, como actúa, es encontrando la tensión óptima del generador fotovoltaico dentro de un rango. Entonces, para inversores multi-MPPT, obviamente yo puedo funcionar con varios generadores que tengan diferentes tensiones. Y la corriente de estos strings al final solo va a ser sumada, es decir, el MPPT solo encuentra la tensión, digamos, y la corriente la suma. ¿Ok? Conclusión, que las pérdidas que evito con un inversor multi-MPPT son las que me implican que yo tengo diferentes tensiones en diferentes strings. La corriente
va a ser siempre la misma en ambos casos, independientemente de cómo esos strings sean agrupados. O sea, las pérdidas que me afectan a la corriente van a ser iguales en un inversor con un MPPT o con varios MPPTs, y las pérdidas que me afectan a la tensión van a ser menores en un inversor multi-MPPT que en un inversor con un solo MPPT. Espero que les haya quedado clara esta parte, porque después se vienen varias slides que están relacionadas con esto. Como por ejemplo esta de acá, las pérdidas por mismatch. Acá tenemos varios tipos de pérdidas por mismatch, como son el envejecimiento, la suciedad, las sombras, longitud de cableado desigual, longitud del string desigual, temperatura desigual e irradiancia desigual. Entonces, bueno, vemos las que afectan a nivel de módulo o a nivel de string, y las que impactan en la corriente, las que impactan en la tensión. Entonces, bueno, vemos que las que impactan en la tensión son tres. Longitud de cableado desigual, es decir, yo tengo un string conectado a un MPPT. Vamos a poner ejemplo un inversor que tenga dos MPPTs. Bueno, pues al primer MPPT le conecto un string que tiene 100 metros de cableado, y al segundo MPPT le conecto un string que tiene 10 metros de cableado. Ahí, obviamente, el primer string va a entrar al inversor con una tensión mayor que el segundo string. Entonces, si yo tengo esos dos strings separados en dos MPPTs, voy a tener mayor producción. Temperatura desigual. Temperatura desigual en los módulos estoy hablando, o sea, temperaturas de celda desiguales. Por ejemplo, no sé, porque en un tejado la superficie que tiene debajo es otra, y por lo tanto acumula más calor, o no sé, porque esté menos ventilada una parte del tejado que otra, porque hay un muro, lo que sea. Se pueden provocar estas temperaturas desiguales. En proyectos en tejado pueden ser bastante comunes. En proyectos sobre piso, la verdad es que la temperatura suele ser la misma o prácticamente la misma en todos los módulos. Longitud de string desigual, bueno, pues eso es si en un string lo tengo de 25 paneles y otro de 30, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que estos tres tipos de pérdidas, que son las que impactan en la tensión, y recordamos del anterior slide que para estas pérdidas los inversores multi-MPPT son los que tienen ventajas versus los single MPPT. Para estas tres pérdidas, son pérdidas que realmente yo en plantas regulares y sobre piso no voy a tener. ¿Por qué? Porque voy a tener un subcampo completamente regular, voy a intentar que la longitud del cableado sea la misma o muy parecida para todos los strings. La temperatura, como ya les dije, va a ser la misma en todos los strings, y la longitud de todos los strings va a ser la misma. Todos los strings van a tener el mismo número de paneles. Entonces, vemos que realmente los inversores multi-MPPT a mí me vienen muy bien para plantas sobre tejado. ¿Por qué? Porque justo me ayudan a optimizar estas tres pérdidas que son las más comunes en plantas, que son más comunes en plantas sobre tejado. En cambio, para plantas regulares a piso no me sirven. O sea, voy a tener prácticamente las mismas pérdidas por mismatch para un inversor multi-MPPT o single MPPT, para ambos tipos de inversores. Bueno, acá tenemos algunos estudios sobre esto. Este es un estudio que hizo SMA, el cual comparó un inversor con un MPPT cada 250 kilowatts, otro con un MPPT cada 4 megas, y otro, obviamente ficticio, con un MPPT cada 16 megas, porque yo no conozco ningún inversor de 16 megas todavía. Yo creo que nos quedan unos años para verlo. Entonces, bueno, si el 250 kilowatts es el caso base, veíamos que para 4 megas
había entre un 0,1 a un 0,3% de pérdida. Estamos hablando de 16 veces menos MPPTs. Y para 16 megas, 64 veces menos MPPT respecto al caso base, estábamos hablando de entre 0,2 y 0,6% de pérdida. Este es un estudio que se hizo hace bastante tiempo y obviamente desde entonces también los módulos han mejorado. No sé decirles exactamente, pero sí sé que tiene cuánto tiempo, pero sí sé que tiene ya su tiempo. Sí, después vamos a ver el estudio de Fersola, que es la siguiente slide, donde las pérdidas son mucho menores, las diferencias son mucho menores, por lo que estudiaron ellos. Entonces, bueno, según este ejemplo, si tomamos un PIC 3 de 150 y lo comparamos con un inversor de 175 kilowatts con 12 MPPTs, ahí después ustedes van a buscar inversores de este tipo si es que quieren. Tenemos que las pérdidas por mismatch, al tener 10 veces más MPPTs, seguramente no van a ser mayores a 0,1-0,2%. La diferencia de yield, digamos. Que es una diferencia que es muy, muy chica. Acá, si vemos el estudio de First Solar, ellos están comparando inversores de 60 kilowatts con un MPPT versus inversores de 1,98 megas con un MPPT. Es decir, 33 veces más MPPTs. Y en este caso, lo que a ellos les da es que la diferencia de pérdidas por mismatch no supera el 0,01%. Es decir, ni se van a dar cuenta. También, obviamente, tenemos que tener en cuenta que los módulos de Fersolar son una tecnología especial, no son los policristalinos o monocristalinos que estamos utilizando normalmente. Pérdidas por sombreado. Bueno, el hecho es que acá, como podemos ver, el impacto de sombreado es principalmente en corriente, no es en tensión. Y bueno, como les dije antes, si tengo, inclusive teniendo, como les dije antes, los inversores multi-MPPT son los que tienen ventaja cuando la pérdida es en tensión. Pero en este caso vemos que la pérdida es prácticamente en corriente. Entonces, al final, prácticamente la pérdida va a ser la misma en un inversor multi-MPPT que single MPPT. Y además, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de plantas regulares normalmente yo no tengo sombreados, ¿vale? Entonces, en este tipo de plantas en suelo, las pérdidas por sombreado van a ser muy parecidas para un inversor multi que para un inversor single MPPT. Por otro lado, acá vamos a responder a otra pregunta y es que si la producción es importante a la salida del inversor o en el punto de conexión. De esto yo creo que ya hemos hablado bastante durante la presentación, Esas pero herramientas no para que existen, lo vean. ¿no? No ofrecérselas a nadie porque van a ser mías. ¿Me Un escuchaste, no? ordenador por ahí de Ego. Ya lo silencio. Ya. Entonces, acá vemos dos situaciones, una con inversor con un solo MPPT. Estamos viendo que acá tengo el cableado largo hasta los paneles y después el cableado corto hasta el punto de conexión. Por tanto, en este trayecto las pérdidas son pequeñas. En cambio, acá veo que yo tengo mi inversor y un trayecto más largo de cable. Entonces, las pérdidas en ese trayecto van a ser 0,5%, 1% de pérdidas. Es el ejemplo del transformador que les daba antes. De un mega con el... Si yo hago un mega con el SHP 150, al transformador le va a estar llegando un mega y si lo hago con un inversor multi-MPPT, al transformador le va a estar llegando un 0,5 a 1% menos que eso, menos que el mega. Entonces, bueno, la conclusión es que lo importante son
las pérdidas en el punto de conexión, no a la salida del inversor. Hay muchos proyectistas que hacen las simulaciones de PV-SYST y no tienen esto en cuenta. Y es bastante importante tener en cuenta la posición del inversor para hacer un cálculo de producción. Tasa de falla, un punto muy interesante. Los hechos, bueno, según nuestro análisis estadístico, lo que vemos es que por cada 1000 componentes más o menos, la tasa de falla se aumenta un 1%, suponiendo obviamente la misma calidad de los componentes. Es decir, si yo agarro un competidor X y fabrica inversores con menos calidad que SMA, ya esta slide no me sirve. Porque la diferencia de tasa de falla sería todavía mayor. Entonces, bueno, tenemos que un inversor con un MPPT obviamente tiene un DC combiner externo y esto implica que tiene algunos fusibles y algunos componentes más, que más o menos calculando pueden ser unos 60 o 70 por inversor. En cambio, un inversor multi-MPPT no tiene este DC combiner, pero internamente tiene que tener toda esta electrónica de medición, control y de conversión de potencia que les comentaba antes cuando vimos la parte de stream monitoring. Es decir, tiene muchísimos componentes dentro más que nuestro PIC 3 de 150. En concreto, si hiciésemos un inversor imaginario de 150 que tuviese MPPTs cada 2 strings, serían aproximadamente 2.300 componentes más, ¿vale? Entonces sería más o menos un 2.3% de tasa de falla, más que nuestro PIC 3. ¿Ok? Entonces al final, con lo que quiero que se queden con que este inversor es un inversor mucho más sencillo y por lo tanto a igualdad de calidad me va a dar menor tasa de falla. Después, la importancia del monitoreo a nivel de string. Esto es un estudio que hicieron estos dos organismos, el NREL y el SNL, que son dos organismos europeos, en Europa entre 2010 y 2017. Y en este estudio se demuestra dónde se localizan las fallas en plantas fotovoltaicas a piso de este tipo, como la del PIC 3, como las que están destinadas para el PIC 3. Entonces, bueno, vemos que el 50% de las fallas se localiza en el inversor, el 25% en la instalación de alterna y el 14% en el DC combiner. En cambio, a nivel de string, solo se produce el 2%. Y ustedes me dirán, como ya me han comentado algunos consultores, que Europa no es Sudamérica. Ahí se instala con otros estándares de calidad y todo eso. Y bueno, o sea, yo sinceramente no sé si tienen razón esos consultores o no, pero yo creo que si realmente Sudamérica, si no tiene el nivel de calidad que se tiene en Europa, lo que tendría que hacer es intentar adecuarse a ese nivel de calidad. No decir, no, voy a optar por esta otra tecnología porque sé que los instaladores me lo van a instalar mal. No sé si me están entendiendo. Entonces, bueno, la conclusión es que el hecho de tener stream monitoring, al final lo que hace es que yo pueda detectar más rápido el 2% de las fallas que se producen en una planta fotovoltaica. Entonces yo les pregunto, ¿realmente vale la pena instalar stream monitoring, que es más caro, tanto en CAPEX como en OPEX, solo para poder localizar más rápido el 2% de los problemas? Yo creo que a tenor por lo que se ve en este gráfico, yo diría que no, que lo más importante es tener un buen inversor, una buena instalación de alterna y un buen DC combiner. Yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que se ve en el gráfico, por lo menos.
hicieron estos dos organismos. Mi favorita. ¿Los inversores multi-MPPT son mejores para bifacial? Bueno, derivado de lo de antes, como pueden ver, según voy aumentando la potencia de los paneles, la tensión no me varía prácticamente nada y la corriente me varía bastante, ¿vale? Entonces, como vimos antes, la corriente es la misma para los dos y en la tensión tiene, ventajas el inversor mono multi-MPPT. Entonces, o sea, simplemente es muy fácil concluir que la producción va a ser la misma o prácticamente la misma con paneles bifaciales para un tipo de inversor o para el otro. Es decir, no hace falta gastar mucho tiempo para ver esto. A mí es que yo se los digo, me hacen mucha gracia mis competidores chinos que ponen en el datasheet que sus inversores son compatibles con bifacial. Entonces, bueno, acá vemos las respuestas a todas las preguntas que fuimos viendo. No me voy a parar mucho más porque estoy ya pasado casi 20 minutos, entonces esto ya se los dejo para que lo lean ustedes después cuando les pasemos la presentación. Y simplemente recordarles una vez más, como suelo hacer siempre, que marketing no quiere decir ingeniería. Ingeniería es una cosa y marketing es otra cosa. Y al final ustedes van a tener que decidir lo que es más importante. Y ahora, por lo menos, sabiendo todo esto, no solo el cuento o sea, sabiendo el cuento de las dos partes, del que vende inversores multi-MPPT y del que vende mono MPPT, ustedes ya van a poder decidir cuál es la solución que les sirve más. Y bueno, llegamos al final. Les agradezco mucho a los que hayan llegado hasta acá y a los que no hayan llegado también, de hecho. Vi que en el momento más álgido éramos 82 participantes y llegamos 60. Eso quiere decir que son unos héroes, 67 héroes quedaron. Y bueno, esos 67 héroes que quedaron y y a nuestros 4 distribuidores les agradezco mucho por toda la atención durante este webinar y, y los invito a formar parte también del próximo webinar que tendremos el viernes que viene sobre Medium Voltage Power Station. Y bueno, sin más, vamos a terminar este webinar. No sé si hay alguna pregunta final. Me parece que no hay ninguna pregunta más. José Luis respondió a todo. Entonces, me reitero, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y quédense en casa para protegerse del coronavirus. Un abrazo.